Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si estás aquí es que probablemente ya viste el primer video de la clase. Este es el resumen de la segunda clase, así que si no has visto el primero te aconsejo que vayas a verlo para que puedas entender un poquito mejor lo que vamos a hablar aquí. Antes de comenzar quiero pedirte que si no lo has hecho te suscribas al canal y te prendas las notificaciones para que te lleguen los videos que hacemos nuevos y así puedas estar al tanto de lo que vamos subiendo, porque no solamente subimos resúmenes de clases, sino que subimos videos de otras cosas que a lo mejor te pueden interesar a ti y a tus compañeros. Habiendo dicho eso, dejamos la discusión pasada en qué hacía la ciencia, qué buscaba la ciencia y cómo ayudaba la ciencia a acercarnos a ese sujeto humano que estudiamos en esta clase de formación humana. Esa ciencia es una forma de crear conocimiento. La ciencia no siempre existió en el ser humano. La ciencia como la conocemos hoy día es una construcción humana que ha tenido sus altos y bajos, que ha tenido sus momentos de gloria, ha tenido sus momentos de miseria, pero ha ayudado muchísimo al avance de la humanidad en algunos momentos y en algunos espacios específicos, porque para otros o para otros espacios ha servido de atraso, y es la realidad. Pero esa ciencia es una forma de crear conocimiento y el conocimiento en la humanidad se ha creado de diferentes maneras. Esta clase lo que busca es tratar de demostrar cómo se ha creado conocimiento en diferentes momentos históricos hasta llegar a nuestros días para que podamos entender cómo se ha creado el conocimiento y cómo se creó este conocimiento que nosotros llamamos verídico. Lo primero que hay que decir es que el conocimiento lo podríamos dividir en dos tipos, o por lo menos inicialmente para una clase de formación como esta, se habla de dos tipos de conocimiento. El conocimiento por un lado empírico, el conocimiento formal, o sea, son dos tipos de conocimiento. Mucho hemos escuchado probablemente del conocimiento científico, del conocimiento empírico, perdón, porque el empírico tiene que ver con los sentidos, pero es un conocimiento que se puede constatar. La palabra empirismo, o sea, empírico, viene de todo aquello que se puede constatar por los sentidos. Los sentidos son 5 hasta el día de hoy: visión, olfato, gusto, tacto y audición. O sea, los sentidos es la forma que tiene el ser humano de acceder al exterior. O sea, yo puedo tocar algo, yo puedo olerlo, yo puedo saborearlo, yo puedo escucharlo, yo puedo mirarlo. O sea, yo puedo acceder a esas cosas de diferentes maneras. Y el conocimiento que me brinda cuando yo me acerco a los elementos de la naturaleza o a los fenómenos, el conocimiento que me brinda eso es un conocimiento empírico, porque yo lo estoy evidenciando, o sea, se está evidenciando ante mí por los sentidos, ¿ok? No es un conocimiento que me llega por otra vía, por ejemplo, por revelación, por intuición, como vamos a ver más adelante, por pura derivación, sino que es un conocimiento que se puede constatar. La palabra empirismo y empírico se utiliza mucho para eso. También se utiliza para decir que si algo es empíricamente constatable o si lo puedes probar empíricamente es que me lo pruebes aquí, ¿no? Y obviamente hay elementos que no entran en esa rama. Yo siempre doy el ejemplo de conceptos como el amor, Dios, el odio, la venganza, el dolor. El dolor obviamente emocional, no el dolor físico. No se puede constatar físicamente, o sea, no se puede constatar empíricamente. Yo no te puedo decir cuántos grados de dolor tengo por haber perdido a mi perrito, por ejemplo, o cuántos grados o gramos de alegría me causa ver un familiar que hace años que no veía. O sea, son elementos que escapan a ese conocimiento empírico. Sin embargo, sí puedo medir la cantidad de lluvia que va a caer en un día, sí puedo medir los daños o el movimiento de las placas terrestres en unas escalas, sí puedo medir la presión del viento, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden medir, se pueden constatar y se pueden expresar científicamente, empíricamente, que eventualmente va a conseguir un conocimiento científico. Así que el empírico me da ese tipo de conocimiento, un conocimiento al que yo accedo a través de mis sentidos. Por otro lado, tenemos el conocimiento formal. El conocimiento formal es un conocimiento que llega no necesariamente por los sentidos. En este renglón entran muchas de las cosas que nosotros a veces conocemos que existen, pero no sabemos que es conocimiento formal. Frente al empirismo siempre se ha destacado la figura del razonamiento. El razonamiento es acceder al conocimiento de las cosas no por los sentidos, no porque lo toqué o no porque accedí a él por los sentidos, sino por la razón. Voy a poner un ejemplo bien clásico que obviamente lo doy en clase, pero quizás no le haga sentido a usted, pero piénsalo un poquito. Si nosotros estamos a una distancia bastante lejos de la Luna y yo le pidiese a una persona que no tuviese conocimiento científico en este caso o conocimiento racional acerca de cuál es la dimensión de la Luna, la persona puede hacer así con su dedo y podría decir que la Luna es así de grande, porque no tiene, eso es un conocimiento empírico, lo estoy mirando, ¿ok? O sea, dejándome llevar por mis sentidos. Claro, cuando aplico un razonamiento, ¿verdad? Cuando aplico un razonamiento que no necesariamente tengo que medirlo con mi mano, sino que ya hay un razonamiento dentro de mí que dice, lo que pasa es que la distancia vuelve pequeño los objetos o acorta
quizás la longitud de los objetos, y ya hay un conocimiento racional detrás de eso, yo no tengo que ver la luna. De hecho, yo sé que mañana, no solamente la luna, no estoy viendo, si yo veo la Torre Eiffel en París desde un avión, voy a tener el mismo tipo de experiencia, sin necesariamente estar en el avión. O sea, no tengo que estar empíricamente ahí y obtengo un conocimiento por la razón, porque hay un raciocinio detrás de eso. El razonamiento, el padre del racionalismo es Platón, porque Platón estipulaba en el mito de la caverna, y le vamos a dar rapidito a esto porque lo explicamos en la clase y hay muchos videos que hablan del mito de la caverna, que los seres humanos nacemos con un conocimiento innato porque hay un mundo de las ideas comparado al mundo de las formas, y en el mundo de las ideas que está la realidad de las cosas, nosotros solamente vemos las formas. Cuando, y hacía la alegoría de la caverna, donde nosotros veíamos unas sombras, pero las sombras no son las cosas en sí. Podemos ver una sombra de un caballo, pero no estamos viendo el caballo en sí. Y Platón lo que quería era, como a través de una metáfora, una alegoría de hecho, es decir, no todo lo que vemos es cierto, tenemos que utilizar la razón para poder entender las cosas. Y el hombre, cuando salía de la caverna y veía que la sombra era causada por una fuente de luz que le daba los objetos reales, el objeto real es la idea de la cosa, o sea, la cosa en sí, no es la forma. Una cosa es ver las cosas sin razón. Cuando obtenemos la razón, entonces es que vemos la realidad de las cosas. Más o menos por ahí va la cosa. Obviamente usted tiene que estudiar un poco más a Platón. Entonces, Platón va a plantear incluso que el gobierno perfecto es una república, un gobierno, y no habla de república como lo conocemos hoy día, sino un gobierno donde el gobernante y los gobernantes utilicen la razón, no otro tipo de conocimiento. El razonamiento va a tener una figura bastante importante en Descartes, mucho más adelante en la historia, después de la Edad Media y todo, es en Descartes, porque Descartes va entonces a aplicar lo que es el razonamiento, diciendo nosotros tenemos un montón de conocimientos. Recuerden que Descartes ya después de la Edad Media venía de una sociedad que ya estaba empezando a dudar de las cosas. Ya habíamos pasado por el proceso de la iglesia que dominaba todo en la Edad Media, estaban cuestionándose muchas cosas y Descartes dice, vamos a hacer algo. Yo necesito diseñar un método o diseñar una forma de asegurar que el conocimiento que yo tenga sea el real, ¿verdad? Entonces, que sea un conocimiento racional, que sea un conocimiento que yo pueda determinar 100% que es real, no dejándome llevar por los sentidos, no dejándome llevar por otras cosas, porque también criticaba de cierta manera eso. El sentido me da la forma de acceder a la realidad, pero no me da realmente el conocimiento real. Y Descartes va a decir, pues vamos a dudar de todo. Vamos a dudar de todo y de lo único que yo no puedo dudar es que yo existo y que estoy dudando. Usted puede dudar de todo lo que usted sabe en su vida. Dude de todo lo que le han enseñado, las distancias, las fórmulas matemáticas. Dude de todo. Como quien dice, yo no lo inventé, pues yo tengo que dudar de eso. Dude de todo, no hay problema. De lo único que usted jamás va a poder dudar es que usted está pensando y está dudando. Porque es la actividad que está haciendo. Esa es de ahí sale la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo. Pienso, por lo tanto existo. Porque si pienso es porque existo, ¿no? Y ahí hay un debate completo de la existencia del ser y de Descartes que no va a entrar en esta clase. Lo importante es que Descartes le ofrece al conocimiento humano o a la filosofía un punto fuerte al decir, vamos a dudar de todo, vamos a diseñar un método que me permita acercarme a la realidad, que comience por la duda, por la pregunta, después obviamente va a hablar del análisis, la síntesis, las conclusiones, que eso no es otra cosa que lo que se va a convertir en el método científico más adelante. Y así usted al final tiene un conocimiento racional, un conocimiento real de la cosa probado, tanto por la razón, que ayuda en procesos de intuición y de derivación. Son dos puntos muy importantes que va a hablar Descartes también. Vamos a hablar un poquito sobre ellos. Lo importante que hay que decir aquí es que la intuición no se debe confundir con cuando uno dice tengo una intuición de algo, con una corazonada. No, este tipo de intuición que estamos hablando en Descartes es otro tipo de intuición que lo que dice es que de un conocimiento general que yo tenga, que ya no tenga que cuestionar, yo puedo llegar a otro tipo de conocimiento. Si yo sé que el agua o el calor, ¿verdad?, evapora los líquidos a temperaturas altas, los líquidos se evaporan. Eso es un conocimiento y de repente yo estoy viendo que hay una olla o un caldero o una vasija y le están aplicando fuego. Yo puedo intuir, ¿verdad?, que eso se va a evaporar porque ya hay un conocimiento previo, un conocimiento mayor,
un conocimiento mayor que me permita a mí acceder a un conocimiento particular. O sea, del conocimiento general yo voy al particular. Eso es una intuición. Una intuición me permite a mí, de un conocimiento general que yo tengo, los sólidos, los líquidos se evaporan cuando se le aplica calor, o se solidifican cuando se le aplica frío, ¿verdad? Falta de calor. Conocimientos generales que me ayudan a mí entonces en situaciones particulares. Pues si yo pongo una nevera, una botella de agua en el refrigerador, se va a congelar. O sea, a conocimientos particulares. La derivación o la deducción es lo contrario. Y funciona muchas veces, funciona siempre, perdón, de forma contraria. De conocimientos particulares, usted llega a un conocimiento nuevo que no tenía. Se utiliza mucho el ejemplo de los silogismos para usted llegar a un conocimiento adicional. Voy a utilizar ese ahora mismo. Digamos que todos los hombres solteros no son casados. ¿Vieron? Todos los hombres solteros no son casados. Obviamente, eso es un conocimiento por un lado. Vamos a poner otro tipo, esa sería una premisa. La otra premisa es, Juan es soltero, ¿ok? Todo hombre soltero no es casado. Por otro lado, Juan es soltero. Son dos premisas que entre sí no tienen que ver nada. Juan no tiene que ver nada con este otro conocimiento. Pero con este conocimiento, unido al de que Juan es soltero, yo puedo obtener un conocimiento al final que me diga, pues Juan no es casado. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Yo no sabía que Sócrates era mortal al principio. Tuve que utilizar un conocimiento particular. Todos los hombres son mortales. Otro conocimiento particular. Sócrates es un hombre. Son dos cosas aparte, particulares, que se unen y por una derivación yo llego a un conocimiento adicional, nuevo. Eso es derivación. Claro, estos son ejemplos sencillos, pero lo puedes aplicar en cosas más complejas en tu vida. Esos dos tipos de conocimientos son también conocimientos que utilizan el razonamiento detrás de la forma de crearlos. No solamente son estos los que existen, o sea, no solamente son estas formas de crearlas las que existen, porque van a haber otros pensadores que van a cuestionar esto. Tengo que mencionar como parte de uno de los pensadores que es antecedente o es anterior a la Ilustración a Immanuel Kant. Immanuel Kant va a cambiar todo esto porque va a decir que la realidad depende muchas veces del sujeto, por lo menos la realidad primera, aunque Kant dejó la puerta abierta para explicar otro tipo de realidad. Entonces es el sujeto el que define la realidad. El objeto no tiene una definición en sí. Tiene que venir el sujeto a definirlo. En otras palabras, si yo no lo puedo ver, o sea, si el sujeto no lo puede definir porque no se ha enfrentado a él, esa realidad para él no existe. Eso es un debate que vamos a tomar más adelante en otra clase. Lo voy a dejar todavía ahí colgando. Solamente lo menciono porque es muy importante saberlo, porque Kant está más o menos en esa línea de pensamiento que va a pasar después de Descartes. Pero ahora vamos a llegar a un momento específico en la historia del ser humano donde este tipo de conocimiento comienza a fortalecerse. Con todo este tipo de conocimiento formado desde los tiempos antiguos, se comienza a crear lo que se conoce como ciencia. Tienen que entender que la llamada ciencia que ustedes conocen hoy día, que usted rápido piensa en un laboratorio, en una bata blanca, no siempre ha sido así. La ciencia no siempre se ha visto de esa manera. De hecho, la ciencia no siempre ha sido lo mismo. Pero, ¿qué hace la ciencia? La ciencia es una actividad humana que busca, sobre todo, explicar los fenómenos naturales, o sea, los fenómenos que son fuera del individuo. Así nació. Todo lo que está allá afuera, ¿cómo yo lo puedo explicar? Aplicando leyes, creando teorías, creando teoremas, y lo tengo que explicar de una forma que sea constatable, que cuando venga otra persona en otro lado, en otro momento, pueda hacer el mismo tipo de comprobación y le salga. La ciencia lo que busca es eso, con la intención de predecir, de controlar muchas veces, de poder proyectar, y eso es una actividad muy buena de la ciencia. Como dije, ha ayudado en algunas cosas, ha retrocedido a la humanidad en otras. Las ciencias se pueden dividir en dos renglones fundamentales: las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las formales no le vamos a dar muy duro a hoy porque son categorías que se estudian en otras clases más a fondo y no son las que nos interesan en esta clase. Pero ahí cae la matemática, la lógica, la estadística, algunos dirían que la filosofía. Fíjense que todas estas ramas que estoy hablando ahora mismo, lógica, filosofía, sobre todo lógica, matemática y hasta estadística, funcionan con abstractos. La matemática utiliza números. Los números no existen físicamente. Usted dice 1 más 1, pero ¿un qué? ¿Una piedra más una piedra? Pues no son dos piedras, pero son dos. O sea, una piedra más otra piedra son dos piedras irregulares, no hay dos piedras iguales. O sea que no hay perfección. Así que serían dos piedras diferentes. No sé si me hacen entender, y esto lo vamos a explicar más adelante. Pero
La abstracción de la matemática, o sea, la matemática funciona por abstracción. Cuando usted le dicen 1 más 1 es 2, ese 1 es una abstracción porque yo no sé qué es lo que están sumando, no sé qué es eso que es 1. Así que, de esa forma, de hecho, las paradojas de Zenón se basan mucho en eso, como cuando abstraemos algo no funciona mientras esté abstracto. Así que la matemática es una abstracción. Así que es una ciencia formal. De hecho, mucha gente piensa que la matemática es una filosofía porque funciona con abstractos. Aunque nos ayuda a predecir, nos ayuda a explicar, realmente la matemática es una herramienta que aplicado a otra ciencia nos ayuda a explicar, ¿ok? Porque la matemática de por sí sola no explica nada. Yo no saco nada con saber que el cuadrado de los catetos es igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa, o sea, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, perdón, como dice Pitágoras, si yo no aplico eso al mundo real, en una ingeniería, en un plano, en una navegación. O sea que la matemática es una herramienta. La lógica es abstracta, no brega con cosas tan tangibles. Usted no puede pedir un gramo de lógica. Claro, usted lo puede decir metafóricamente hablando, si tuvieras una onza de lógica en tu cerebro, pero no. La lógica también brega con abstractos. Así mismo la estadística, aunque ustedes digan que es empírica y que no es formal, no es abstracta, es realmente abstracta porque la estadística es lo que presentan los números. Tú tienes que aplicar eso a una población, pero siguen siendo números. Cuando tú das un promedio, un 50%, ese 50% es una abstracción que representa una cantidad en una población, ¿ok? Pero es una abstracción para poder explicar las cosas. No sé si me hago entender, espero que sí, lo hablamos mejor en la clase, pero esto se va a explicar también más adelante. Fuera de esas formales, fuera de esas ciencias o disciplinas formales, están las disciplinas fácticas, las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son las que conocemos hoy día normalmente como ciencias. Dentro de las fácticas están las naturales, que se le llaman las experimentales, y las sociales. No voy a hablar de las naturales porque ustedes las conocen: biología, química, física, geología, todas estas ciencias que son de laboratorio y que tienen que ver mucho con estudios empíricos, ¿no? Las ciencias naturales, que son muy buenas todas. Y otras son las ciencias sociales. Y en esta sí me voy a detener porque aquí entra la psicología, la sociología y la antropología, que son las 3 ramas que vamos a hablar en esta clase. ¿Qué hace cada una de ellas? Estas ciencias sociales, a diferencia de las experimentales que trabajaban mucho con la naturaleza, las sociales trabajan con el individuo. El individuo es un ente natural, pero no solamente es un ente natural. Yo no puedo explicar a un individuo solamente explicando cuántas células y cuántas neuronas y cuántas hormonas tiene. El individuo es más complejo que eso. Pues esa complejidad humana en funcionamiento es lo que van a estudiar las ciencias sociales, que son las otras que no son las experimentales. Claro, utilizan experimentos, utilizan laboratorios muchas veces, utilizan elementos de la matemática, utilizan muchos elementos de la ciencia porque al fin y al cabo son ciencias. Aunque el debate de que si la psicología es ciencia o no todavía está vigente, también lo vamos a hablar en otra clase. Nada, espero que este resumen les haya gustado. La realidad es que todavía queda por ver entonces cómo se acerca esa primera de las ciencias, la psicología, cómo se acerca al individuo. Eso lo vamos a ver en la otra clase. Nos vemos.